Series y sucesiones de funciones. Una sucesión de función de números reales es una función de f de n hasta r. Si la función de f de n es igual a subíndice n, decimos que a subíndice n es el n-ésimo de la sucesión. Usualmente escribimos a subíndice n es igual a 1. En algunos casos consideramos las sucesiones que comienzan en 0 en lugar de comenzar en 1. También consideramos sucesiones que comienzan en un índice arbitrario o sucesiones infinitas. Una sucesión es un conjunto ordenado de números, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es la sucesión de números pares positivos. En el primer elemento es 2, el segundo es 4, el quinto es 10 y el elemento que ocupa el lugar n es 2. Lo que hemos hecho es asociar a cada número natural 1, 2, 3 un número par. Por lo tanto, una sucesión es lo más que función definida sobre el número de naturales que toma valores reales. Una serie de suma de términos es una sucesión cuando el número de términos es ilimitado. Se dice que la sucesión o serie es infinita cuando el número de términos es ilimitado y la sucesión es llamada sucesión infinita, serie infinita. En matemáticas, una serie es la generalización de la notación de suma de términos. Una sucesión infinita informal es el resultado de sumar los términos a 1 más a 2 más a 3, el cual suele escribirse en forma compacta con el símbolo de la sumatoria. El estudio de las series consiste en la evaluación de la suma de número infinito n de términos sucesivos y mediante el pasaje al límite identificar el comportamiento de la serie mediante que crece indefinidamente. Una secuencia o cadena infinita tiene un primero y último término bien definidos. En cambio, en una serie infinita, cada uno de los términos suele obtener a partir de una determinada regla o fórmula o por algún logaritmo. Una serie numérica es un conjunto especial de números que se forman ordenadamente siguiendo una determinada ley o condición. Así, por ejemplo, los siguientes números que se encuentran. Las series infinitas son las que se constan de un determinado filtro número de términos cuya suma extrae exactamente el valor de una cantidad. Por lo tanto, para series infinitas que son sumas finitas, la multiplicación de Cauchy es directamente la multiplicación de las series. Y es igual a 0 Bienvenidos a para otro todos video y de Matefácil. x En este mayor a video n vamos a y calcular la y serie de igual a Taylor 0 de la función para f de todo x y igual a mayor x a cuarta m. menos Esta 3x serie es cuadrada más producto de 1 Cauchy alrededor del de punto x0 igual del a 1. sumatoria Vamos a recordar para xy empezar y la fórmula sumatoria de la serie y. de Se Taylor, que es esta verifica de aquí. con la siguiente La serie fórmula. de Taylor de una función se calcula como esta suma de Serie aquí, infinita, un de arreglo una de infinidad ordenados de numéricos términos, que reales, se puede uno para abreviar cada de esta entero manera con positivo la más notación formalmente sigma, una la notación sucesión de sumatoria. infinita es una función cuyo Bueno, dominio para es el calcular conjunto una de sus serie de enteros Taylor, lo positivos primero que y debemos cuyo hacer rango es es un calcular conjunto de varias números derivadas reales. de la Podemos función. identificar una En sucesión el caso de los mediante polinomios, a1, siempre a2, va a3 a ocurrir suplemente que por la cantidad de an. derivadas que podemos Ahí se calcular encuentran unos es una ejercicios cantidad realizados limitada, en el cual se porque a encuentra partir de el- algún determinado número de la serie derivadas infinita. vamos a obtener simplemente ceros. Es decir, en algún Una momento serie explica la base numérica y derivada convergencia de se prueba va a realizada cero de y a partir criterio de ahí en de adelante Allenberg todas las demás y prueba de derivadas son raíz. ceros, porque la derivada Una de cero secuencia de es lista cero. de orden de Así objetos que como un en el conjunto caso que de los contiene los polinomios conviene miembros, derivar hasta llegar también llamados a elementos cero. términos, y el número Vamos a de empezar términos entonces colocando nuestra función posiblemente infinita original se y llama la calculamos la longitud primera de la derivada. secuencia. A Derivada de diferencia de x un cuarta es conjunto, cuatro el x orden cúbica, derivada de importa y 3x cuadrada exactamente es los mismos 6x elementos y pueden derivada de 1 es aparecer 0, así varias que ya veces lo en quitamos. diferentes posiciones Volvemos a en la derivar. secuencia de una Ahora, derivada de 4x secuencia cúbica discreta es una 12x función cuadrada, discreta. derivada de 6x es Criterio de 6. la raíz. Volvemos a derivar y Una nos queda serie es tal 24x. Luego la que cuarta a derivada nos subíndice queda k simplemente mayor a 0, 24 serie y de noten que términos aquí ya positivos y solamente es una supongamos constante, por lo que al calcular la quinta calculamos derivada el el límite de la resultado raíz es 0. Y a de partir de a aquí las demás subíndice n derivadas, igual a la k. sexta derivada, séptima derivada, etcétera, Si son k es todas menor a 1, la 0. serie es convergente. El siguiente paso, Si una vez que k hemos es mayor a 1, calculado la las serie es derivadas, divergente. es Si k es igual sustituir a el 1, no valor de sabemos x0 continuar que la estamos función o no. considerando, que en este caso es 1.
tenemos que sustituirlo en la Aquí se función original encuentran unos y en ejercicios todas las derivadas que los cuales calculamos. fueron Entonces realizados y empezamos explican calculando el f de motivo por qué 1, es convergente el o cual es divergente. 1 a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado más 1. Series de potencia. Hacemos Derivado las operaciones. o integrado una Aquí nos serie de da 1, potencias aquí cuya también suma nos analítica queda 1 al cuadrado conozcamos, igual a podemos 1, llegar por 3 nos da 3, a una así que tenemos expresión 1 más que 1, por 2, menos 3 sustitución la nos da variable menos 1. corresponde a la serie Luego, numérica cuya la suma derivada busca. evaluada en De 1 esta es forma 4 podemos por 1 al conseguir cubo menos determinar 6 la por suma 1. numérica 4 por indirectamente. 1 es 4, Esta 6 por 1 es operación 6, 4 menos 6 nos de da derivación menos 2. e Ahora integración la solo segunda es derivada posible dentro evaluada en del 1 radio es de 12 por 1 al convergencia de la cuadrado menos serie 6. de potencia. 12 por 1 es Radica 12, la menos importancia de 6 nos da determinar la 6. exactitud La del radio de tercera derivada convergencia. evaluada en 1 es simplemente 24 por 1, que nos da 24. Se La encuentran los cuarta ejercicios del derivada cual evaluada en explica 1 paso es directamente el de cada 24, porque no hay paso para seguir ninguna x en la y cual encontrar sustituir, así que nos queda directamente el la 24. convergencia. Y las demás derivadas en 1, Paso A, todas son encuentra la 0. serie de Así que potencias la quinta para derivada en 1 es 0, la la sexta función derivada f de en x de 1 1 es 0. sobre 1 Bueno, más x, ahora vamos a sustituir el estos cual resultados que sigue obtuvimos aquí el paso B, al emplea la serie evaluar para en ordenar 1 la serie en de esta f de x expresión de aquí. y se ve la función, la Bueno, sumatoria estos son los y resultados después que determina el obtuvimos y valor de vamos a convergencia. sustituirlos en la fórmula de la serie de Taylor. El radio de Vamos a convergencia. empezar En muchos entonces casos podemos con determinar f el intervalo en de x0, convergencia de o una sea, serie en de nuestro caso potencias con la f ayuda de del 1, que criterio de vale menos convergencia 1. de Así que la serie de Taylor Ha empieza dicho con el efecto menos 1. construimos en primer El lugar de siguiente la serie término es compuesta por los la valores derivada en absolutos de 1 los términos de por las series, que x será una menos serie de 1. números reales Así que nos positivos. queda la derivada en 1, que es menos 2, multiplicado por x menos 1. Menos 2 por x Para ver menos eso 1. se necesita determinar primero Luego, la la segunda derivada convergencia evaluada en sumatoria 1, la y la cual siguiente nos dio sumatoria que se 6, encuentra. La ahora solución aplicando dividida entre el 2 y criterio de multiplicada cociente, por x menos encontrar el 1 al límite. cuadrado. Así que De ahí nos da 6 se entre 2 por sigue x el menos 1 al procedimiento cuadrado. hasta encontrar Luego los la límites. tercera derivada Entonces, evaluada en 1, que determinados nos los dio límites, 24, determinamos si es dividida entre convergente 3 o factorial, divergente. multiplicada por x menos 1 al cubo. Luego la Serie de cuarta Taylor. La derivada en serie de 1, que nos Taylor dio también 24, dividida entre de 4 una función factorial, de números reales o multiplicada de por x complejos menos 1 a que la es cuarta. infinitamente diferente Y a luego un tendríamos entorno que seguir numérico con o la quinta complejos derivada en 1 de la sobre serie de 5 una factorial potencia. por Es la x menos 1 fórmula a se la encuentra a quinta y continuación, seguir con esa regla. que puede Pero en ser este escrito de caso, una como a manera partir de la compacta quinta como derivada todas son 0, f de ya x, aquí la terminamos. sumatoria No tiene caso de seguir n sumando más ceros. a Entonces infinito aquí terminamos hasta la serie infinito de Taylor. Es de función de exactamente f de n esta de aquí. por a Pero podemos sobre n simplificar algunos por términos. Aquí x 3 menos a factorial es a 3 la por 2 potencia, por 1, que nos da donde 6. n es la factorial 4 de factorial n es y 4 por f 3 por es 2 por 1, n que nos por da a. 24. De otra Hacemos estas la n divisiones. es 6 entre enésima 2 nos queda derivada 3, de 24 entre f 6 nos da 4 en el y puerto 24 a. de La 24 nos derivada da 1. de Y 0 este de aquí es de finalmente f el es resultado. definida como la Esta es la propia serie de Taylor de esta y función x alrededor menos a de es x0 por igual a 0 1. es Ahora y indiquemos 0 cuál son es el ambos radio de definidos como convergencia 1. de esta serie de Taylor. Esto es algo importante ya que en muchos casos Se encuentra en las ejercicio el series que cual se obtenemos soluciona de la no siguiente convergen manera. para cualquier Emplea valor la de serie x. anteriormente. Pero en el caso de los Después se realiza polinomios, la como sumatoria, se estamos viendo realiza aquí, el procedimiento de la siempre sumatoria. la serie de Taylor en realidad es una Después se utiliza cantidad la finita de función, términos, es una suma lo cual nos da el finita. resultado. Reparación de Una serie de potencias es una función definida mediante con la el serie operador serie, de Taylor. Mediante una serie de Taylor es que una función responde de x a este infinitamente esquema. derivable real definida de Observamos un que la intervalo variable abierto se aparece define la siguiente solamente suma, dentro de esta la siguiente potencia. sumatoria. Aquí se es la Como factorial vemos, n y se esta indica la expresión se enésima asemeja derivada de a punto la de un derivada polinomio y se definida como centrado 1. en A, solo que consideramos infinitos La a. función f son primeras 1 más derivada con son Los continuas en un coeficientes intervalo vienen contiene determinados por a una a sucesión, y a en la x, que entonces los valores naturalmente de no funciones de puede punta aparecer está dado por la existentes variable series de x. Taylor para función exponencial y Lo función de primero que seno. tenemos que hacer Una función se para trabajar con puede una serie de explicar la potencias ecuación es de la serie determinar de su Taylor dominio, como lo más sencillo. El que en este resultado de contexto se a denomina cada una de la campo de transformación convergencia explica de la serie. lo primero Es que se decir, hace en una debemos derivada determinar los de valores unas de 3 o x 4 veces de para función. los cuales esta serie converge. El procedimiento siempre será el mismo. Utilizaremos el criterio del Y por cociente último, cálculo para integral. determinar la Integrales de funciones convergencia expresadas como absoluta serie de de la serie. Taylor. O Este mejor teorema dicho, permite para obtener determinar aproximadas los números funciones x en los que la polinómicas serie de converge funciones en un absoluta. entorno de cierto punto en el que la función sea diferenciable. Calculamos Además, entonces la teorema el límite permite acortar el del error término obtenido mediante la dicha general estimación. en este más 1
1 dividido La serie de por el Taylor término en n. Pero de una función entre f en números valores reales absolutos. o complejos que es Porque, como hemos infinitamente dicho, diferenciable en un estamos entorno de interesados en números estudiar reales la o complejos convergencia
A es la absoluto. serie de potencias Evaluamos el término general en y la n, siguiente es fórmula. decir, donde Si ponemos n más Rn, 1 la, si y Rn dividimos por el término de f n. es expresado de la primera forma, se denomina término completo. Comentario de Lagrange dado el teorema de Taylor se expone como una Simplificamos generalización del teorema del valor mediante el teorema de y al Lagrange, simplificar mientras que la siempre segunda se expresión nos va a quedar de R muestra la el parte donde teorema como aparece la una variable x generalización del teorema aislada fundamental del resto de la de expresión. cálculo Es decir, integral. nos va a quedar siempre x más 1, en este caso, x menos a en general en valor absoluto, multiplicado por una sucesión. Calculamos el límite de esa sucesión, en este caso es n partido por 2 por n más 1, que es un medio, y el límite siempre será un número multiplicado por x más 1. Por el criterio del cociente, o mejor dicho, por la teoría de las series de potencias, sabemos que la serie converge absolutamente si se verifica esta desigualdad, o lo que es lo mismo, si x más 1, pasando el 2 al otro lado, es menor que 2. Ese número R, ese número que nos ha quedado aquí, es lo que se denomina radio de convergencia de la serie. En general podemos obtener o bien un número como en este caso, obteniendo el radio de convergencia, pero al aplicar el criterio del cociente nos podría ocurrir que el límite este fuese 0, en cuyo caso la serie sería convergente para todo valor de x, es decir, el campo de convergencia sería R, o la otra posibilidad es que el límite sea infinito. Tengas en cuenta que estamos trabajando con una sucesión de términos positivos. En ese caso, la serie sería divergente. Lo que ocurre es que, al menos, las series de potencia siempre van a converger en el centro de la serie. Es decir, que siempre para x igual a, la serie va a ser convergente. En el caso de que ese límite hubiese salido más infinito, estaríamos exactamente en ese caso. En el caso en el que el campo de convergencia se reduce al punto A. Sigamos con nuestro ejemplo. En este ejemplo nos ha salido radio de convergencia 2, pero todavía tenemos que seguir estudiando. Puede ocurrir que la serie converja en alguno de los extremos del intervalo. Es decir, tenemos que estudiar qué es lo que ocurre para x más 1 igual a 2 o para x más 1 igual a menos 2. En esos dos extremos del intervalo, la serie puede ser convergente o divergente. Es decir, el dominio puede tomar una de estas cuatro formas, donde no sea convergente en ninguno de los dos extremos, donde lo sea en uno y solamente en uno, o bien que sea convergente en los dos. Para ello lo que tenemos que hacer es sustituir en la serie inicial y seguir estudiando la serie numérica resultante. Empezamos por x más 1 igual a 2. En este caso, la serie resultante es 2 elevado a la n partido n partido 2 elevado a la n, que simplificando nos queda la serie n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n. Naturalmente, no utilizaremos ya el criterio del cociente, puesto que ya el criterio del cociente lo hemos utilizado antes, y en este caso el criterio del cociente nos va a dar 1. Tendríamos que utilizar el resto de los criterios, Rabe, comparación, condensación, el que fuera. En este caso nos ha quedado la serie armónica, que sabemos que es divergente. Y por lo tanto la serie no converge en x más 1 igual a 2. En el otro extremo, la serie que nos queda es menos 2 elevado a la n partido n por 2 elevado a la n, que simplificando nos queda menos 1 elevado a la n partido por n. Esta serie la hemos estudiado utilizando el criterio de Leibniz y ya dedujimos en la lección anterior que la serie es convergente.
Por lo tanto, ya podemos concluir cuál es el campo de convergencia de la serie. La serie no converge en x más 1 igual a 2, es decir, no converge en x igual a 1, pero sí converge en x más 1 igual a menos 2, es decir, en x igual a menos 3. Por lo tanto, en este caso, el campo de convergencia es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Una serie de potencias es una función definida con el operador serie y que responde a este esquema. Observamos que la variable aparece solamente dentro de esta potencia. Como vemos, esta expresión se asemeja a la de un polinomio centrado en A, solo que consideramos infinitos sumandos. Los coeficientes vienen determinados por una sucesión, en la que naturalmente no puede aparecer la variable x. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con una serie de potencias es determinar su dominio, que en este contexto se denomina campo de convergencia de la serie. Es decir, debemos determinar los valores de x para los cuales esta serie converge. El procedimiento siempre será el mismo. Utilizaremos el criterio del cociente para determinar la convergencia absoluta de la serie, o mejor dicho, para determinar los números x en los que la serie converge absolutamente. Calculamos entonces el límite del término general en n más 1 dividido por el término en n, pero entre valores absolutos, porque como hemos dicho, estamos interesados en estudiar la convergencia absoluta. Evaluamos el término general en n, es decir, donde pone n, ponemos n más 1 y dividimos por el término en n. Simplificamos. Y al simplificar, siempre se nos va a quedar la parte donde aparece la variable x aislada del resto de la expresión. Es decir, nos va a quedar siempre x más 1, en este caso, x menos a en general en valor absoluto, multiplicado por una sucesión. Calculamos el límite de esa sucesión, en este caso es n partido por 2 por n más 1, que es un medio, y el límite siempre será un número multiplicado por x más 1. Por el criterio del cociente, o mejor dicho, por la teoría de las series de potencias, sabemos que la serie converge absolutamente si se verifica esta desigualdad, o lo que es lo mismo, si x más 1, pasando el 2 al otro lado, es menor que 2. Ese número R, ese número que nos ha quedado aquí, es lo que se denomina radio de convergencia de la serie. En general podemos obtener o bien un número, como en este caso, obteniendo el radio de convergencia, pero al aplicar el criterio del cociente nos podría ocurrir que el límite este fuese 0, en cuyo caso la serie sería convergente para todo valor de x, es decir, el campo de convergencia sería R, o la otra posibilidad es que el límite sea infinito. Tengas en cuenta que estamos trabajando con una sucesión de términos positivos. En ese caso, la serie sería divergente. Lo que ocurre es que, al menos, las series de potencia siempre van a converger en el centro de la serie. Es decir, que siempre para x igual a, la serie va a ser convergente. En el caso de que ese límite hubiese salido más infinito, estaríamos exactamente en ese caso. En el caso en el que el campo de convergencia se reduce al punto A.
Sigamos con nuestro ejemplo. En este ejemplo nos ha salido radio de convergencia 2, pero todavía tenemos que seguir estudiando. Puede ocurrir que la serie converja en alguno de los extremos del intervalo. Es decir, tenemos que estudiar qué es lo que ocurre para x más 1 igual a 2 o para x más 1 igual a menos 2. En esos dos extremos del intervalo, la serie puede ser convergente o divergente. Es decir, el dominio puede tomar una de estas cuatro formas, donde no sea convergente en ninguno de los dos extremos, donde lo sea en uno y solamente en uno, o bien que sea convergente en los dos. Para ello lo que tenemos que hacer es sustituir en la serie inicial y seguir estudiando la serie numérica resultante. Empezamos por x más 1 igual a 2. En este caso, la serie resultante es 2 elevado a la n partido n partido 2 elevado a la n, que simplificando nos queda la serie n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n. Naturalmente, no utilizaremos ya el criterio del cociente, puesto que ya el criterio del cociente lo hemos utilizado antes, y en este caso el criterio del cociente nos va a dar 1. Tendríamos que utilizar el resto de los criterios, Rabe, comparación, condensación, el que fuera. En este caso nos ha quedado la serie armónica, que sabemos que es divergente. Y por lo tanto la serie no converge en x más 1 igual a 2. En el otro extremo, la serie que nos queda es menos 2 elevado a la n partido n por 2 elevado a la n, que simplificando nos queda menos 1 elevado a la n partido por n. Esta serie la hemos estudiado utilizando el criterio de Leibniz y ya dedujimos en la lección anterior que la serie es convergente. Por lo tanto, ya podemos concluir cuál es el campo de convergencia de la serie. La serie no converge en x más 1 igual a 2, es decir, no converge en x igual a 1, pero sí converge en x más 1 igual a menos 2, es decir, en x igual a menos 3. Por lo tanto, en este caso, el campo de convergencia es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. A determinar la convergencia o divergencia de esta serie teniendo en cuenta el criterio de la raíz. Antes de desarrollar el ejercicio, recordemos que el criterio de la raíz tiene una condición y la condición es que todos los términos de esa serie deben ser positivos. Nos dicen que una vez que hemos verificado que los términos sean positivos, si al calcular el límite de n cuando tiende a infinito de la raíz enésima de ese término general, obtenemos un valor que pertenece a los reales y ese valor es menor que 1, podemos concluir que nuestra serie converge. Si el valor obtenido es mayor que 1, nuestra serie diverge. Si el valor obtenido de este límite es igual a 1, entonces decimos que nuestro criterio no es concluyente, es decir, que no podemos decir que la serie sea convergente o divergente y en ese caso debemos utilizar otro criterio. Entonces empezamos por verificar si los términos son positivos para poder aplicar el criterio. Nos damos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador estos dos términos son positivos. Esto quiere decir que el valor que obtengamos aquí va a ser positivo y debemos tener en cuenta que nuestro n siempre asumirá valores de 1 en adelante. Es decir, que todos los valores que nosotros vamos a obtener aquí efectivamente son positivos y podemos aplicar el criterio de la raíz. El criterio de la raíz en este caso nos queda de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito
de la raíz enésima de nuestro valor enésimo que corresponde a este valor exactamente, es decir, a n sobre 3n más 1, todo esto elevado a la n. Bien, nos damos cuenta que la potencia de este término general coincide con el índice de la raíz de tal manera que los vamos a cancelar, eso nos dará 1 y el límite nos quedará expresado de la siguiente manera, límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre 3n más 1. Teniendo la expresión de esta manera, no podemos simplificar más esta expresión, entonces vamos a recurrir a un método que es dividir cada uno de los términos por la variable de mayor exponente, en este caso es n y su exponente mayor es 1, de tal manera que nos quedará límite cuando n tiende a infinito de n dividido n, en el denominador encontraremos a 3n dividido entre n más 1 dividido n. Esto nos quedará que el límite de n cuando tiende a infinito de n dividido n, eso nos da 1, 3n dividido n nos da 3, más 1 sobre n, que no lo podremos simplificar. Teniendo la expresión de esta manera, entonces procedemos a evaluar el límite, que es reemplazar en donde encontremos a n por infinito, y esto nos quedará 1 dividido entre 3 más 1 sobre infinito. Teniendo la expresión de esta manera, sabemos que 1 sobre infinito es 0, y esto nos quedará en el numerador 1 y en el denominador 3. Es decir, que el valor de nuestro límite es igual a 1/3. Recordemos que 1/3 es un valor menor a 1, es decir, que podemos concluir que nuestra serie converge. Buenos días, en el día de hoy vamos a determinar la convergencia o divergencia de esta serie teniendo en cuenta el criterio de la raíz. Antes de desarrollar el ejercicio, recordemos que el criterio de la raíz tiene una condición y la condición es que todos los términos de esa serie deben ser positivos. Nos dicen que una vez que hemos verificado que los términos sean positivos, si al calcular el límite de n cuando tiende a infinito de la raíz enésima de ese término general, obtenemos un valor que pertenece a los reales y ese valor es menor que 1, podemos concluir que nuestra serie converge. Si el valor obtenido es mayor que 1, nuestra serie diverge. Si el valor obtenido de este límite es igual a 1, entonces decimos que nuestro criterio no es concluyente, es decir, que no podemos decir que la serie sea convergente o divergente y en ese caso debemos utilizar otro criterio. Entonces empezamos por verificar si los términos son positivos para poder aplicar el criterio. Nos damos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador estos dos términos son positivos. Esto quiere decir que el valor que obtengamos aquí va a ser positivo y debemos tener en cuenta que nuestro n siempre asumirá valores de 1 en adelante. Es decir, que todos los valores que nosotros vamos a obtener aquí efectivamente son positivos y podemos aplicar el criterio de la raíz. El criterio de la raíz en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de nuestro valor enésimo que corresponde a este valor exactamente, es decir, a n sobre 3n más 1, todo esto elevado a la n. Bien, nos damos cuenta que la potencia de este término general coincide con el índice de la raíz de tal manera que los vamos a cancelar, eso nos dará 1 y el límite nos quedará expresado de la siguiente manera, límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre 3n más 1. Teniendo la expresión de esta manera, no podemos simplificar más esta expresión, entonces vamos a recurrir a un método que es dividir cada uno de los términos por la variable de mayor exponente, en este caso es n y su exponente mayor es 1, de tal manera que nos quedará límite cuando n tiende a infinito de n dividido n,
En el denominador encontraremos a 3n dividido entre n más 1 dividido n. Esto nos quedará que el límite de n cuando tiende a infinito, de n dividido n, eso nos da 1. 3n dividido n nos da 3, más 1 sobre n, que no lo podremos simplificar. Teniendo la expresión de esta manera, entonces procedemos a evaluar el límite, que es reemplazar en donde encontremos a n por infinito, y esto nos quedará 1 dividido entre 3 más 1 sobre infinito. Teniendo la expresión de esta manera, sabemos que 1 sobre infinito es 0, y esto nos quedará en el numerador 1 y en el denominador 3. Es decir, que el valor de nuestro límite es igual a 1/3. Recordemos que 1/3 es un valor menor a 1, es decir, que podemos concluir que nuestra serie converge. Espero que hayan entendido, que les haya parecido fácil. No olviden suscribirse al canal, compartir el video con... Término general de la siguiente sucesión: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Para solucionar esto, vamos a tener en cuenta que si desde una regla podemos obtener términos, desde los términos podemos obtener la regla. De esta forma, entonces, comenzaremos analizando el ejercicio primero por el denominador del primer término. Aquí vemos que tenemos 1/2, es nuestro primer término, y de ahí avanza en los denominadores 2, 3, 4, 5 y 6. La diferencia entre cada denominador es de 1 y es constante. La diferencia la encontramos restando simplemente una vez, o sea, un solo nivel, por lo que usaremos una ecuación lineal de la forma mx más b. Para nuestro ejercicio vamos a usarla a n más b. Listo, donde a es el resultado de la diferencia, es decir, 1. Y para deducir b usamos el primer término, de nuevo, 1/2. Allí en 1/2 sabemos que el índice es 1 y el denominador es 2. Con ese valor reemplazamos y despejamos en la ecuación que ya antes realizamos, es decir, 1n más b será igual a 2. 1 cuando el subíndice n esté en 1 más b será igual a 2. b, ahora despejamos, b igual a 2 menos 1, b igual a 1. Ese será nuestro valor. Entonces, reemplazamos en la ecuación y tenemos n más 1 para el denominador. Ahora, para el numerador hacemos lo mismo. Analizamos los numeradores y encontramos que en cada subíndice, es decir, en cada término, en el primer término encontramos que el numerador es 1. En el segundo término encontramos que el numerador es 2. En el tercero que el numerador es 3 y así sucesivamente. Por ello podemos decir que n es el mismo valor del numerador. Finalmente, juntamos el numerador y el denominador y encontramos nuestra regla para hallar el término enésimo. Entonces será a sub n será igual a n sobre n más 1.